Así que vamos a abrir ahí nuestras Biblias. Vamos a tenerlas abiertas. En el Salmo que algunos habrán estudiado esta semana, el Salmo 127. Vamos a tenerlo ahí abierto. Y ahora voy a empezar con una pregunta. ¿Te gustaría a ti tener una vida próspera? ¿Te gustaría a ti tener una vida abundante, dichosa? ¿A quién le gustaría? A ver, alce la mano. Sí, mira, hasta a mí me alzó la mano. ¿A quién no le gustaría, no es cierto? Sería muy raro que alguien diga no quisiera una vida dichosa, abundante, próspera. Miren, según la sociedad, el tener una vida abundante y próspera es lo siguiente. Esto es lo que el mundo cree de lo que significa tener una vida próspera, abundante o dichosa. Dice así: una vida próspera, dichosa o abundante es disfrutar de bienestar integral, equilibrio emocional, realización personal en los negocios, relaciones sanas y la libertad financiera para vivir con propósito, tranquilidad y alegría todos los días. ¿Qué piensan de esta definición? ¿Les gusta? ¿Atractiva? Vuelvo a repetir. Dice, es disfrutar de bienestar integral, ¿no? Equilibrio emocional, realización personal, relaciones sanas y libertad financiera para vivir con propósito, tranquilidad y alegría todos los días. En resumen, vida próspera, dichosa, abundante es salud, dinero y amor, como la novela mexicana, que en algún momento se transmitió. Y la pregunta es, según el mundo, ¿cómo se consigue esta prosperidad, esta dicha y esta abundancia? Bueno, hay una frase que me llamó la atención. Hay muchas frases que el mundo proclama y es una filosofía de vida e incluso es un título en muchos libros de autoayuda o de búsqueda de prosperidad en el mundo. Y es lo siguiente: para poder tener prosperidad tienes que esforzarte mucho y dedicarte mucho. Esforzarte mucho y dedicarte mucho. Según el mundo, el bienestar, el equilibrio emocional, las relaciones sanas, la libertad financiera para vivir con propósito, tranquilidad y alegría todos los días depende de ti y de todo aquello que con tus fuerzas logres alcanzar. Esto es lo que proclama el mundo. Si tú quieres prosperidad, abundancia y dicha, depende únicamente de ti, de tu esfuerzo, de las fuerzas que le pongas, de lo que tú logres alcanzar en este mundo. Eso es prosperidad según el mundo. Pero la Biblia nos enseña que la prosperidad es esto. ¿Verdaderamente prosperidad es lo que el mundo proclama como prosperidad? Y la Biblia, ¿cómo menciona que se alcanza la prosperidad? Entonces, hoy vamos a responder esas dos preguntas. ¿Qué es lo que la Biblia enseña en lo que significa realmente una vida próspera, abundante o dichosa? ¿Y cuál es el medio también para disfrutarla? ¿O cómo disfrutamos de esta vida dichosa, abundante y próspera? Así que vamos ahí a leer el Salmo 127, versículos del 1 al 5. El título de la predicación de hoy es Vive una vida próspera o abundante. Ese es el título de la predicación de hoy. Vive una vida próspera o abundante. Para los niños que por ahí dicen próspera, abundante. Una vida felicísima. ¿Sí? Vive una vida próspera, abundante para los niños felicísima. ¿Sí? Vamos a leer. La palabra del Señor dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta.
Bueno, un poquito del contexto. El libro de Salmos proviene de una palabra griega que significa pulsación de cuerdas. Y está relacionado a una canción que para acompañarla se requiere el uso de algún instrumento de cuerdas, como el arpa o la lira. El libro de los Salmos es un libro precioso y es un libro diferente a todos los libros de la Biblia, porque el libro de los Salmos, si tú te das cuenta en la Biblia, cuando tú lees un escrito, es Dios hablándole a la gente. Pero cuando lees Salmos, es la gente hablándole a Dios. Y el hecho de que haya un escrito, que es uno de los libros más grandes de la Biblia, Salmos, en donde haya gente hablándole a Dios, es porque Dios inspiró este libro para que las personas sepan que pueden adorarle a Él y acercarse a alabarle a Él independientemente de sus circunstancias o sus emociones. Por eso el libro de los Salmos nos gusta mucho. Hay mucha gente que le encanta el libro de los Salmos, porque cuando tú lees las canciones ahí, tú te das cuenta que hay gente que está frustrada, enojada, triste, enferma, está derrotada, está en pecado, y aunque las personas están emocionalmente de una manera o están en circunstancias determinadas, algunas no son fáciles, las personas terminan elevando adoración y alabanza a Dios. El libro de los Salmos era el himnario del pueblo de Israel. Dios salvó a este pueblo y podríamos decir que el propósito fundamental por el cual Dios salvó al pueblo de Israel es para adorarle. Dios formó un pueblo para que la alabanza sea expresada por medio de todos aquellos hombres y mujeres que Él estableció como pueblo y familia acá en la tierra, y que esa adoración se esparza a todas las naciones y pueda a través de esa adoración alumbrar los ojos de aquellos que están en oscuridad y puedan reconocer que solo hay un Dios digno de ser alabado y adorado, y es Jehová, el Dios lento para la ira y grande en misericordia. Así que es muy importante entender el objetivo de los Salmos. El libro de los Salmos, el objetivo es que el pueblo de Dios alabe a Dios por quien Él es y lo que Él ha hecho en medio de sus circunstancias o en medio de cómo se sientan. Siempre es posible alabar a Jehová. Ahí, si ustedes se dan cuenta, en el Salmo 127, en el epígrafe, dice cántico gradual para Salomón. ¿Qué significa cántico gradual? Bueno, cuando tú lees la palabra acá, cántico gradual, te vas a dar cuenta que no es el único salmo que tiene esto, sino que hay varios salmos, como el Salmo 128. Estos cánticos graduales tienen que ver con los cánticos peregrinos. Son las canciones que se cantaban cuando los judíos venían de todas las partes a congregarse a Jerusalén para celebrar las fiestas. Habían 3 fiestas importantes en Israel y cada vez que se celebraban esas fiestas tenían que venir todos de todas partes y congregarse. Jerusalén estaba en una colina y obviamente esa colina había que subirla. Cuando los israelitas subían para adorar a Jerusalén por esa colina, se cantaban estos cánticos. Entonces, imagínate ahí la película, estaban ahí todas las personas viajando, alistando sus maletas, ¿no? Imagínate como que fuera de todos los kilómetros, todos reuniéndose en un solo lugar, como cuando vamos a la conferencia misionera ahí en Peniel, ¿no es cierto? Vemos de muchas iglesias saliendo micros y autos, y en el proceso vamos todos, ¿qué cosa? Cantando. Entonces, ¿qué cantaban los israelitas cuando estaban ascendiendo hacia Jerusalén, donde iban a adorar a Jehová? Bueno, uno de los cánticos era este, los cánticos graduales o cánticos peregrinos. Ahí, en el epígrafe, dice cántico gradual para Salomón. Es importante porque quien escribió este salmo es alguien y es Salomón. Hay varios que fueron escritos por David, cánticos graduales. Este fue escrito por Salomón y los demás no tienen autor. Salomón fue el hombre más sabio. No hubo alguien sabio antes de él y después de él. Dios le dio sabiduría y específicamente le dio esta sabiduría para guiar al pueblo en rectitud, justicia y verdad. Así que cuando tú lees este salmo, el objetivo de este salmo obviamente es la alabanza y adoración a Dios,
Pero el corazón de este salmo es la instrucción. Este es un salmo de sabiduría. En los salmos tú vas a ver un montón de tipos de canciones. Hay algunas canciones que se levantan como acción de gracias, otras que invocan la venganza de Dios sobre los enemigos. Hay otros salmos relacionados a la monarquía, al reinado. Pero este salmo específicamente, el Salmo 127, es un salmo de instrucción. El punto es que los israelitas, cuando lo canten, sean apercibidos de cómo deben vivir delante de ese Dios al cual están alabando o buscando alabar. Así que esta es la introducción y es muy importante porque la Biblia tiene que ser estudiada así, en su contexto histórico y entender por qué razón fue escrita esta porción de la Biblia. Entonces, hay una pregunta, ¿no? ¿Cómo nosotros vivimos una vida próspera? ¿Cómo se vive una vida dichosa o abundante? Y vamos a dividir nuestro estudio en dos partes. Así que lo primero es esto. Vive una vida próspera. Esta es la forma en la que tienes una vida próspera, abundante, o para los niños, súper feliz. O sea, si tú eres alguien que dices, Diego, ¿cuál es el camino de la felicidad, de la prosperidad o la abundancia? Quiero saberlo. ¿Cuál es el secreto? Este salmo lo revela. El secreto de una vida feliz, de una vida abundante y próspera, es una vida que depende de Dios. Es una vida que depende de Dios. Es una vida que depende de Dios. Mira, ahí en el versículo 1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Acá el salmista va a empezar este cántico expresando un condicional. Significa que algo va a suceder si algo está. Y si eso no está, eso no va a suceder. Hay una condición. Tú puedes entrar a este lugar si estás limpio. Si no estás limpio, no puedes entrar. Entonces aquí hay un condicional. Y dice en el primer verso, si Jehová no edificare la casa. Si Jehová no edificare la casa. El sentido de edificar tiene que ver con el acto de establecer, erigir o construir una casa, una morada o residencia. Toda persona, independientemente en el mundo o en la historia, siempre desea tener una casa o un lugar donde habitar. Ese es el sueño de muchos. Tener una casa y un lugar donde habitar. Es más, para muchos es una alegría construir o edificar. Y para otros es un lamento no haber edificado y no haber construido. Hoy diríamos que la sociedad es una sociedad que se mueve por edificar más y construir más. Es más, las sociedades afirman que un lugar que no es construido o que no se expande a nivel de infraestructura es un lugar que no está experimentando éxito o está en fracaso. Por eso cuando uno va a una ciudad, cuando yo fui ahora a Puerto Viejo, una ciudad ahí en Ecuador, dicen, ahora hay prosperidad en Puerto Viejo. ¿Y por qué dice la gente eso? Bueno, porque Puerto Viejo ha cambiado por las calles, por las casas, por los nuevos parques, los nuevos lugares. Entonces vemos que el mundo busca edificar y el mundo asocia el éxito o la prosperidad con tener algo grande construido, con tener algo permanente construido. Y acá cuando habla de si Jehová no construye, habla en un sentido metafórico, porque no es que Dios literalmente está, ¿no es cierto?, ahí con un pico, está ahí con una pala, con una cuchara y un trompo construyendo la casa de alguien. El sentido de esta metáfora está relacionado a la presencia y guía de Dios que bendice eso que se está construyendo. Ese es el sentido. Si Jehová no está en su presencia guiando, direccionando la construcción de esa casa, hay algo que va a suceder, hay un resultado. ¿Y cuál es este resultado? Dice acá en el verso, en vano trabajan los que la edifican. Esta palabra vano tiene que ver con algo inútil, algo vacío, algo innecesario. O sea, acá está relacionando que si Dios no está guiando una construcción, si Dios no está bendiciendo eso que uno está físicamente construyendo o queriendo alcanzar o construir, dice acá que es un esfuerzo, ¿qué cosa? Vano. Dice, en vano trabajan. Esta palabra trabaja tiene que ver con
hacer de manera constante algo que produce cansancio y también dolor. Los que han construido saben lo doloroso que es construir. Ahí preguntémosle a Mario o miremosle las manos al hermano Claudio. O sea, son manos que tienen marcas, cicatrices, son manos en algunos casos encallecidas, porque construir es duro. Y si no construyes tú, es duro en el aspecto económico, ¿sí o no? Hay que pagar mucho para construir algo hoy. Y acá dice la palabra de Dios, si tú buscas construir algo en tu vida, si tú buscas edificar algo, pero tú desprecias la guía de Dios, la dirección de Dios, dice acá, tú estás trabajando en vano. ¿Ustedes se acuerdan de Moisés? Moisés, cuando iba a entrar a la tierra prometida, en un momento Dios le planteó que él iba a enviar un ángel, ¿no es cierto?, delante de ellos. Y Moisés vio el poder de Dios y escuchó la voz de Dios, pero hay algo interesante, porque Moisés no está contento con que le manden un ángel. Es más, Moisés dice, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de acá. No nos saques de acá. ¿Por qué? Porque Moisés sabe que todo lo que se logre construir sin la presencia y bendición de Dios, un día va a desaparecer, no va a permanecer. ¿Por qué? Porque para que algo permanezca elevado y construido, no necesariamente tiene que ver con tu esfuerzo. Tiene que ver con que Dios esté presente. Tiene que ver con la dirección de Dios en eso que estás construyendo, en eso que estás edificando. Si Dios no está guiando, si la presencia de Dios no está ahí bendiciendo, todo lo que haces es un trabajo vano porque un día va a desaparecer. Un día se va a romper, un día va a venir a la ruina. No va a cumplir de manera fiel el propósito que tú tienes de que eso pueda traer abundante bendición a tu familia y a generaciones. Hay muchos hombres, hermanos y mujeres que se esfuerzan por construir cosas para sus familias, que se esfuerzan por construir cosas para ellos, pero lo han hecho fuera de la guía, dirección y diseño divinos. Por eso al final de la vida, y a mucha gente hoy le pasa eso, mucha gente dice, me esforcé, invertí, me sacrifiqué, laburé, pero como ignoraron a Dios, le dieron las espaldas a Dios en lo que estaban construyendo, eso se vino abajo. Y esa gente al final en la vejez termina deprimida y ya no desea vivir. ¿Por qué? Porque miran atrás y se dan cuenta que fue en vano todo el sacrificio y trabajo que hicieron. La pregunta es ¿por qué? Porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hermanos, hay gente, aún gente cristiana, que no es cristiana en sus casas. Dios ha dejado un diseño para la familia. Ha dejado un diseño para la economía dentro de la familia. Ha dejado un diseño para los roles dentro de la familia. O sea, Dios ha establecido la forma para edificar correctamente. Pero hay cristianos rebeldes, hay mujeres y hombres impíos que solo vienen un domingo, solo a ocupar un asiento, pero no a ocuparse de edificar correctamente tomando en cuenta a Dios. Y lo que tú tienes que entender es esto. Tus esfuerzos, tu trabajo, tu laburo, fuera de la presencia, bendición y guía divina, es en vano. Un día tus ojos van a ver cómo todo eso que construiste se derribará delante de tus ojos. Porque el mundo te dice, para que algo permanezca, algo que tú construiste permanezca, tienes que esforzarte mucho. La Biblia no te dice eso. Imagínate los niños cuando iban cantando en esa colina, los hombres cuando iban cantando en esa colina. ¿Cómo no adorar a este Dios? Porque sin este Dios, lo que papá construyó se vendría abajo. Sin ese Dios al que vamos a adorar ahora, esta ciudad que fue construida no va a permanecer. Va a caer. ¿Por qué? Porque Dios no está allí. Vamos al siguiente
verso. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Cuando uno después construye, uno que piensa, ¿no? ¿Cómo hago para proteger eso que construí? Uno compra un terreno y después ¿qué haces? Y ahora y si se meten y viven en mi terreno, y ahí uno tiene que cercarlo, tiene que protegerlo. Sí, poner ahí una valla que diga perteneciente a, porque tú estás pensando en esto, ¿no? Si no hago algo para guardar mi terreno, eso que me costó tanto, si no lo protejo de los ladrones o de tantas cosas, entonces lo voy a perder. Entonces acá vemos también la realidad de el deseo de proteger que tienen muchos sin la presencia de Dios que protege y preserva. Y acá menciona, hay una imagen, porque en ese tiempo, ustedes saben que las ciudades se edificaban de una manera muy distinta a cómo se edifican ahora. Nosotros vemos las ciudades y alrededor de esas ciudades no hay muros. Pero las ciudades en la antigüedad tenían muros. Eran muros altos y anchos. Mientras más alto sea el muro, más ancho sea el muro, esa ciudad mayor protección tenía, mayor capacidad de preservación tenía de cualquier tipo de ataque. Y no solo esto, sino que ahí en los muros se ponían atalayas o centinelas preparados de parte del ejército para que ellos velen, estén despiertos toda la noche, a fin de que si se acercaba algún tipo de peligro o enemigo, ellos puedan afirmar que el enemigo viene y puedan llamar a la protección a toda la ciudad. Entonces, las ciudades antiguas estaban erigidas de esta manera. No solamente debían ser bien construidas o bien edificadas, sino tenían que ser bien preservadas. Por eso cuando leemos ahí la historia de Jericó, Jericó era una ciudad en gran manera fuerte. Tenía muros sumamente altos, sumamente anchos, prácticamente era una ciudad indestructible. Y no solamente eso, sino que tenía guerreros poderosos alrededor como centinelas. O sea, si te acercabas te iban a matar. Era imposible hacerle una fisura a ese muro. Pero ¿qué pasó? ¿Vieron? Los israelitas empezaron a marchar alrededor. Solo hacían eso. La gente de Jericó habrá quedado, ¿qué están haciendo? O sea, es la estrategia de guerra más tonta y ridícula. ¿Cómo piensas destruir una ciudad alrededor, girando alrededor con grupos de personas? Pero Dios tiró abajo todos esos muros y esa ciudad quedó hecha ruinas. ¿Por qué razón? Porque Dios no estaba preservando y cuidando esa ciudad. Dios no la estaba preservando y cuidando. ¿Sabes? Hay muchas personas que hoy en el mundo quizás no tengan como ciudades alrededor forjadas o fortalecidas con muros. Pero todos nosotros hoy vemos el seguro de vida, ¿sí o no? Seguro para el celular, seguro para la bicicleta, seguro para la jubilación. O sea, las personas están hoy afanadas por estar en lugares en donde todos sus tesoros, todos sus bienes puedan ser protegidos y guardados. A ver, no me malentiendan. Edificar algo y buscar proteger algo no es un pecado en sí, sino cuando yo pongo mi confianza en mi esfuerzo y no en Dios y su presencia. Ese es el problema. Cuando tú crees que por trabajar y esforzarte para cuidar lo que tienes, eso va a hacer que nadie te lo robe, que nadie te lo quite, que eso permanezca ahí de la manera que te gustaría. Y el versículo no enseña eso. El versículo acá menciona claramente que si Jehová no guarda, Él no es quien cuida, Él no es quien protege, si su presencia y su poder no está allí para preservar del peligro a esa ciudad, no importa cuántos flecheros tengas, no importa cuán capacitados estén los centinelas, no importa cuán altos sean los muros, no importa cuán anchos sean los muros, cuán grande tu ejército, al final, si Jehová no guarda esa ciudad no va a ser protegida.
Así que vemos cómo en estos pasajes Dios muestra verdaderamente cuál es la vida abundante. La vida abundante está relacionada a depender de Dios, de su presencia guiando, su presencia protegiendo, su presencia preservando. Los cristianos no podemos vivir como el mundo vive. Nosotros no podemos creer, o tú no puedes estar acá pensando que todo en esta vida depende de cuánto tú te esfuerces, de cuánto tú te sacrifiques. Depende de Dios, de su presencia en tu vida, de su presencia en tu familia. Sigamos más adelante. En el versículo 2 dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Hay algo que también es vano. No solamente construir, ¿no es cierto?, casas fuertes y esforzarme para preservarla y guardarla. No solamente el hecho de construir algo que permanezca, algo que sea fuerte y firme, sino que uno de los afanes del mundo y de la vida es: ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Se acuerdan en los tiempos de Jesús? Eso era algo que también estaba en el corazón. Y estaba en el corazón, y por eso Jesús lo menciona. No os afanéis por qué van a comer o por qué van a vestir. ¿Y por qué dice no se afanen? Porque vuestro Padre Celestial conoce lo que ustedes necesitan. Hoy el mundo corre cada día, cada semana, cada mes, pensando cómo voy a proveer o cómo voy a satisfacer todas mis necesidades. Incluso puede ser que hoy tú estés ahora mismo pensando cómo voy a hacer para responder a las deudas. ¿Cómo voy a hacer para comprar esto que mi hijo necesita? Mi esposa me pidió que arregle esto y no tengo idea con qué dinero lo voy a hacer. Y cuando una persona tiene necesidades y su vida depende de él mismo, ¿qué es lo que va a hacer? Y va a empezar a buscar formas para proveer. Y estas formas lo va a llevar en algún momento a doblar turnos, a hacer más horas extras, a buscar otros trabajos. ¿Para qué? Para poder responder a toda la necesidad y carga que hay dentro de la familia. Pero acá, mira lo que dice el autor. Por lo demás, es en vano que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Hay algo que es en vano, y es que te levantes muy de mañana o te vayas a acostar muy tarde por el hecho de querer proveer para las necesidades. Y la pregunta es, ¿por qué razón esto es algo vano? ¿Acaso Dios nos está llamando a la pereza? ¿Acaso Dios nos está llamando a ser personas mediocres y a no crecer y extendernos? No, la verdad no es esta, sino la dependencia en ti, como si tú fueras un creador, como si tú no necesitaras de nadie y que todos en tu casa necesitan de ti, que si tú no te levantas de mañana o si tú no te acuestas tarde, si tú no haces esas horas extras y no te sacrificas, tu familia entonces no tiene ninguna esperanza. Y este sentir en el corazón es pecaminoso en gran manera porque te eleva dentro de tu casa no como una criatura, sino como un creador. Y ahí en el versículo, mira qué hermoso esto, ahí en el versículo siguiente, en el verso dice, porque a su amado dará Dios el sueño. ¿Qué significa esta frase? Bueno, cuando una persona confía en Dios, en el sustento de Dios, esa persona no solamente va a dormir de manera calmada, sino que va a dormir más. ¿Por qué? Porque sabe que al otro día, cuando abra sus ojos, las misericordias de Dios se renovarán para darle lo que necesita. Porque Dios provee a los que ama. Y los que son amados por Él, cuando tú entiendes que eres amado por Dios, entonces tú no estás pensando, ¿y ahora qué hago? Y me voy a esforzar y voy a hacer esto y aquello, y aunque duerma poco, no me queda de otra. Sí te queda de otra. La otra que te queda es aprender a depender de Dios. Aprender a depender de lo que Él puede hacer para proveer dentro de tu casa. ¿Qué dice las Escrituras? Miren, ahí el Salmo 34 dice, temed a Jehová,
vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Jesús mismo afirmó esto diciendo que quienes le siguen no deben afanarse por el qué comer o qué vestir, porque Dios el Padre va a responder a estas necesidades. ¿Cuándo tú has visto a un niño durmiendo pensando qué voy a comer? Papá, estoy preocupado porque el dólar sube. Me di cuenta que subió la leche. Los niños no tienen ese problema. ¿Por qué razón el niño no se preocupa? Porque el niño descansa basado en la realidad de que tiene papás. Por eso llega un momento en que vos le dices a tus hijos, ¿acaso yo tengo un árbol de dinero? ¿Acaso yo fabrico dinero? Porque los niños piden, asegurando que hay padres que están presentes y pendientes y que se van a esforzar por responder a las necesidades. Por eso ellos duermen a pierna suelta, duermen mucho. Hoy hay muchos cristianos y gente en el mundo que no puede dormir con calma y duermen poco, porque están trabajando de un lado para el otro, haciendo largas horas extras, sacrificando mucho, hasta incluso su tiempo con Dios, su tiempo con la familia y su tiempo con la iglesia, hermanos. Y hay hombres que viven y mujeres que viven y personas que viven así. Y no es que ellos no solamente no pueden dormir, sino que eso genera un estrés que después afecta a su salud y afecta a sus relaciones. Y la pregunta es ¿por qué? Porque estas personas no creen en que a su amado Dios le dará el sueño. O en otras versiones dice, Dios a su amado le dará el pan mientras duerme. ¿Vieron por qué es la vida abundante? Porque la vida abundante no tiene que ver con lo que tú logres alcanzar en este mundo por medio de tu esfuerzo, sino que la vida abundante es cuando tú confías plenamente en que la presencia de Dios va a edificar tu casa, va a proteger tu casa y va a proveer para tu casa. Personas que confían en esto tienen una calidad de vida y una cantidad de vida que no van a tener las que no confían. Porque los que dependen de Dios tienen gozo cada día, tienen esperanza cada día. Este es el Dios que tenemos, hermanos. El Evangelio no es esa verdad preciosa que te dice que cuando mueras vas a vivir acá un infierno, va a depender todo de ti y recién cuando mueras vas a poder disfrutar las glorias eternas. Hermanos, esa no es una buena noticia. La buena noticia es que ahora hay un Dios que antes nosotros le veíamos como nuestro enemigo y le dábamos las espaldas, pero ahora ese Dios está acá. Ese Dios sustenta, ese Dios protege, ese Dios edifica, guía, bendice y nuestra alma puede estar tranquila y quieta. ¿Cuáles son las implicaciones, hermanos? Si de Dios depende el resultado de las cosas, o sea, si de Dios depende la edificación, si de Dios depende la protección, si de Dios depende la provisión, no debemos poner nuestra confianza en nuestros logros y en nuestros esfuerzos. Trabaje, hermano, haga lo que tiene que hacer, hágalo bien, pero no ponga su confianza en eso, porque esa no es la vida abundante. La vida abundante no es cuando tú trabajas fielmente y haces fielmente, sacrificadamente todo lo que corresponde, sino cuando tú sabes que al final del día de Dios depende tu vida, de Dios depende tu protección y la provisión. Porque algunos han tenido que amargamente probar lo siguiente, que la vida al final es muy triste. Porque mira ahí en el versículo dice, y que comáis pan de dolores. Imagínate qué triste comer un pan con las manos hinchadas, con el cuerpo cansado y no disfrutarlo. ¿Por qué no disfrutarlo? Y porque como creí que todo depende de mí, entonces no disfruto ese pan, porque lo estoy comiendo, pero estoy dolido, estoy enfermo, estoy cansado, no quiero este pan. Hay muchos que están así, hermanos, no disfrutan nada en sus vidas. Es verdad que tienen lo que necesitan, pero es el resultado de su propio y ególatra esfuerzo. No dependen de Dios, entonces no disfrutan aún de lo poco que tienen y los sacia, y es el pan. Hermanos, no dependan de sus esfuerzos.
hagan lo que tienen que hacer, pero no es lo que hace que tu vida esté sustentada, protegida y alimentada. Es el Señor. Es mentira la frase, al que madruga Dios le ayuda. Ahí está, para refutar. La Biblia no dice al que madruga Dios le ayuda. Aquí dice, no madrugues, no te vayas tarde a reposar, porque a su amado dará Dios el sueño. Cuídate que yo te cuidaré, tampoco. Dios cuida a los que son amados por Él y no lo hace por el esfuerzo de los amados en cuidarse. Esto no significa un llamado a la imprudencia, sino a la dependencia y confianza en Dios. Si de Dios depende mi sustento y protección, entonces no debo vivir afanado, frustrado o en pánico. Las personas olvidamos que Dios es el creador y que no debemos vivir y ocuparnos como si nuestra vida dependiera de nosotros. O sea, un cristiano que vive afanado, frustrado y en pánico por estas cosas que el mundo busca, es un cristiano que ha perdido de vista quién es Dios en su vida. Y ha agrandado y distorsionado la imagen de quién es Él en su vida. Y Dios en su misericordia a muchos los ha dejado postrados para que vean en medio de la enfermedad y en medio de esa situación de enfermedad que Dios sigue siendo Dios aun cuando ellos no hagan nada. Y ustedes saben que en algunos casos, algunos lo han probado así. Ahora me doy cuenta que mi familia dependía de Dios. Sí, hermanos, es así como funciona. Si de Dios depende nuestro sustento, protección, entonces podemos enfrentar la vida y las diferentes circunstancias de la vida con calma, serenidad y esperanza. El mundo te puede preguntar, mira, tienes que hacer esto y aquello. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Por qué estás tan sereno? ¿Por qué estás con tanta calma? Porque si Jehová no edificare la casa, si Jehová no guardare la casa, en vano trabajan. Dios me va a sustentar. No sé lo que pase hoy, pero yo sé que Dios va a acompañarme. Dios va a proveer. Dios no deja solo, hermanos, a los que son amados por Él. Si de Dios depende el resultado, entonces no debemos asegurarnos de hacer bien lo que estamos haciendo, sino asegurarnos que Él está presente. ¿Escuchaste? Si de Dios depende el resultado, entonces no debemos asegurarnos de hacer bien lo que tenemos que hacer, sino de Dios está presente. Porque a veces nosotros estamos tan afanados por edificar, por guardar, por proveer, que nos empezamos a desconectar de Dios. Y pensamos que ahora vamos a pagar las cuentas, vamos a ir y hacer aquello, y vamos a poder disfrutar de esto, y vamos a perder esto que tanto nos hacía mal, y ahora todo por mi esfuerzo. No, hermano, asegúrate que Dios está presente. Muchos de nosotros nos esforzamos sin preguntarnos si Dios está presente. Y por eso de a poquito nos vamos desconectando y vamos naufragando de nuestra fe. Porque pensamos que todo depende de nosotros. Él está presente, hermanos. Él está presente. Si tú estás ahora edificando tu casa, ¿tú estás siguiendo su guía y su dirección? ¿De quién está dependiendo tu vida hoy, querido hermano? ¿Es de Dios y su presencia o eres tú y tus esfuerzos? ¿De quién depende tu vida hoy? Sé sincero. ¿De quién depende tu vida? ¿Es Dios y su presencia o eres tú y tus esfuerzos? ¿De quién depende, hermano? No dependas de ti. Depende del Señor, porque si no, nunca vas a poder vivir una vida abundante, sino una vida frustrante, donde siempre te falta algo, donde siempre estás con cosas para pagar. Viste, a veces es muy triste porque cuando hay una necesidad en casa, ¿por qué no elevas a Dios oración y le pides que Él provea? Muchos están endeudados por eso, hermanos. Y hoy esas billeteras virtuales, yo te digo, detrás de eso está el demonio. Porque usa las billeteras virtuales para tentarte. Algo falta, en lugar de agradecer a Dios por lo que tenés, o en lugar de depender de Dios y orar por eso, ¡pum!, hago el préstamo. Y después estás agarrado de la mano derecha, de la izquierda, del pie derecho, de todo tu cuerpo y no podés avanzar. ¿Por qué? Porque has asumido pecaminosamente, mentirosamente que tu vida depende de vos. No depende tu vida de vos. Hay muchos que Dios les quisiera pagar lo que necesitan. Pero no, tú sales, no, Dios no lo va a hacer. Si no lo hago yo, ¿quién lo hace? Dios lo va a hacer. Hermanos, Dios lo va a hacer. Y hasta que no lo comprueben, van a seguir viviendo una vida frustrante y no abundante.
hay una necesidad, deja que Dios lo haga. Ora. No digo, pero lo necesito ya. Ora. Ora. Muchos han visto eso acá en la iglesia. ¿Sabes qué, Diego? Estuvimos orando y Dios lo hizo. Íbamos a comprarlo y qué bendición. Dios lo trajo antes. Porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Segundo, una vida próspera no es solamente aquella que depende de Dios, sino que también es aquella que disfruta del favor de Dios en medio del hogar por medio de los hijos. ¿Sí? Esto me llamaba mucho la atención y era precioso. Una vida próspera, escucha, es la que disfruta del favor de Dios en medio del hogar por medio de los hijos. La prosperidad no es trabajar para tener lo que el mundo me ofrece, sino disfrutar de lo que vino de la mano de Dios y es la familia. Son los hijos. La familia y los hijos son el favor inmerecido de Dios a la raza humana. Un hombre y una mujer próspero son aquellos que han aprendido a disfrutar, a sembrar y a regocijarse en medio del hogar. Hoy lo que está haciendo el mundo es hacerle comer a la gente el cuento de que la familia es un obstáculo para tener prosperidad. Y por eso vemos a hombres, ¿no es cierto?, abandonar a sus esposas, abandonar a sus hijos, mujeres también tomando decisiones pecaminosas. ¿Por qué? Porque creen que porque tienen en la mente que a ellos les hace falta algo que el mundo tiene y podría darles si ellos se esfuerzan. Cuando Dios ya ha bendecido a las familias a través de la prosperidad que Él trajo, y es la bendición de los hijos. La bendición de los hijos. Mira aquí, en el versículo 3 dice, he aquí. Esta palabra he aquí es una exclamación para llamar la atención sobre un detalle, y este detalle está relacionado a mostrarles cómo se ve la abundancia de Dios en la vida de su pueblo. ¿Cómo es la abundancia de un pueblo? ¿Cuál es la alegría de un pueblo? La alegría de un pueblo es donde hay familias que disfrutan de manera abundante de la plenitud de Dios por medio de los hijos. Esta prosperidad y abundancia no está marcada por el tener una casa firme o estable, el tener protección o resguardo de peligros o los recursos suficientes para asegurar de manera plena el sustento de las necesidades. Acá no menciona, dice, he aquí, miren esta abundancia, miren la dicha que ha venido de parte de Dios. Y tiene que ver con los hijos. Y aquí va a utilizar algunas metáforas para hablar de los hijos. Los hijos van a ser vistos como una herencia, como una recompensa, un salario, pero también son vistos acá los hijos como saetas en manos de un valiente. ¿Sí? Miren, acá dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué es una herencia? La herencia tiene que ver con una propiedad o bien que pasaba de un heredero a un heredero por medio de la ley cuando el dueño de esa heredad muere. Es una herencia. ¿A quién no le gustan las herencias? Te dejaron una herencia, ¿viste? Ahí se ponen contentos porque ya dicen, voy a pagar las deudas, ¿no? Voy a hacer esto y aquello, lo voy a embellecer, lo alquilo. Andá a saber lo que pasa por la mente de alguien cuando piensa en la herencia. Y acá menciona que los hijos son una herencia. Para el judío, quizás para nosotros no sea tan importante esto de la herencia, pero para un judío era muy determinante la herencia. Mira, porque la herencia para un judío representaba la posesión sagrada de la tierra dada por Dios. Era sagrado tener una porción de una herencia dentro de Israel, porque era la tierra donde fluye leche y miel y donde Dios está. Para un judío representaba la herencia el sustento económico perpetuo de la familia, porque la herencia pasaba de generación a generación y solo podía quedar en esa tribu, no podía ser vendida a otra tribu, sino a esa misma tribu, a ese mismo linaje. Y también la herencia representaba la continuidad del nombre y la identidad del clan a través de generaciones. Había un legado, o sea, era muy importante la herencia. Y dice acá que los hijos son una herencia. O sea, los hijos, hermanos, si leemos acá herencia, los hijos no son cualquier cosa. Son valiosos en gran manera y son valiosos porque es una herencia de Jehová.
Es una herencia de Jehová. El valor de la herencia está determinada por aquel que te está heredando ese bien. O sea, si el que te heredó es alguien muy rico y muy importante, entonces lo que te deje de herencia va a ser muy valioso, muy importante. A ver, si a vos te enteras que la persona que vendía tortillas, ¿no?, te dejó una herencia, ¿vos qué pensás que te pudo haber dejado? Unas bolsas de carbón, ¿no es cierto? Algo por ahí, el lugar donde se hacen las tortillas. Pero no puedes pensar que te va a dejar algo recontra valioso, porque la herencia está relacionada al poder que tenía, a la posición que tenía aquel que te heredó. Pero cuando habla de que Jehová te heredó algo, ¿quién es el ser más rico, poderoso y generoso de todo el universo? Es Dios. Entonces, ¿cómo podríamos pensar en los hijos como algo no menor a lo valioso, a lo precioso, a lo útil? Entonces los hijos son una herencia. Ponete a pensar en esto. Cuando se habla de herencia, se habla de cómo para un judío esa herencia representaba, ¿no?, la continuidad y la identidad del clan a través de generaciones. Imagínate pensar en tus hijos que tú tienes ahí en la casa y los estás formando. Cómo al dejarle un legado, ese legado que les dejas va a trascender a lo largo de toda la historia porque tú cultivaste y cuidaste esa herencia. Qué hermoso es cuando te dicen, allá en Estados Unidos, cuando dice yo soy la generación 14 de pastores dentro de mi familia. Entonces uno dice, wow, hubo un hombre que empezó con este legado y esta herencia y la transmitió de generación a generación. Qué hermoso ver a los hijos como una herencia que trasciende al tiempo y que continúa a lo largo de la historia. Porque lo que tú dejas en esa herencia es lo que tus hijos van a dejar a la siguiente generación también como herencia. Los hijos son una herencia. En el siguiente verso dice, cosa de estima el fruto del vientre. Usa otra metáfora y es la de gran estima. Tiene que ver con una recompensa, el fruto del vientre. Los hijos son una herencia, pero también son una recompensa. Es un salario que uno recibe por un trabajo esforzado y valioso o sacrificado. Al ser una sociedad agrícola me ponía a pensar qué importante es esto, ¿no? Porque cuando un judío laburaba la tierra, ¿qué estaba esperando como recompensa de labrar y laburar en la tierra? Estaba esperando un fruto. Y cuando veía el fruto, ¿qué hacía el que laburó en la tierra? Y celebraba. Y disfrutaba. ¿Por qué? Porque su trabajo produjo un fruto. Pero acá los hijos son vistos como una recompensa, un salario, un fruto. Y si son un fruto, yo no debería ver a mis hijos de otra manera, sino con alegría. Los hijos, si son frutos, entonces debemos pensar que no son frustraciones, ¿no? Ahí vienen mis frustraciones. No, ahí vienen mis frutos. Yo debería ver a mis hijos como una cosecha de cebada, una cosecha de trigo que Dios me ha dado. Y yo debería deleitarme y celebrar que tengo una cosecha, que tengo frutos en mi casa. Y la tercera metáfora es como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. La saeta, que era una flecha que se armaba con una vara recta y delgada y en cuyo final se tallaba o se ponía una punta de bronce y de hierro. Era usada la saeta para la guerra, para protegerte y defenderte de tus enemigos. La saeta tenía que ser preparada por aquel que la iba a usar. Yo no podría pensar en que si quiero defenderme de mis enemigos, voy a utilizar una saeta y no prepararla. Porque por más hábil y diestro que sea el que use la saeta, si la saeta no está preparada, entonces no va a funcionar para el propósito que se desea, que es la protección y la defensa. Entonces acá menciona que los hijos son como saetas en las manos del valiente. Los hijos, según la metáfora, son para protección y defensa de la casa.
son la protección y defensa de la casa. Son la protección y defensa de sus padres en la vejez. Así son los hijos, dice, concebidos en la juventud. Yo cuando leía esto me llamaba mucho la atención. Yo digo, el mundo leyera esto y mandaría hacer desaparecer las Biblias. Porque hijos y juventud hoy no son una mezcla que uno asocie con la prosperidad o la bendición. El mundo ha engañado a los jóvenes, hermanos. Jóvenes, el mundo los quiere engañar. El mundo le dice a la juventud, no tengas hijos. Los hijos te dañan el cuerpo. Los hijos te frustran, te limitan, quitan tu libertad, te esclavizan. Hoy hay matrimonios que quieren tener caniches, pero no quieren tener hijos. Y les llaman a esos perros hijos. No son hijos. Hermanos, quítense de la mente que los animales son una opción como hijos. Los caniches, perros, Doberman, cualquier animal que usted tenga, loro, no es un hijo. No es un hijo. Y la iglesia tiene que tener un concepto real en cuanto a la maternidad y la paternidad. Es una bendición tener hijos e hijos en la juventud. Los jóvenes deberían estar celebrando cuando tienen hijos. ¿Por qué? Porque son herencia, son salarios, son protección y defensa en el porvenir. Son preciosos en gran manera. Dice ahí, por eso, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Feliz, muy dichoso el hombre que tiene muchos hijos. A veces uno dice, no, me quedé solamente con uno. ¿Y por qué? Cuando hay condiciones médicas, uno entiende donde pone en peligro la salud de la esposa. Pero uno no debería pensar en, bueno, la parejita, ya la parejita, basta. A veces nosotros le ponemos basta a algo que no debería ser basta, porque Dios busca que nosotros tengamos hijos. El matrimonio debería ser para tener hijos, y tener hijos para la gloria de Dios. Ejemplo, el hermano Audi es muy bienaventurado, porque tiene muchos hijos. Dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Cuando nosotros vemos a alguien que viene, viste, con los patitos, pobre, ¿cómo vivirán? ¿Cómo se las arregla? ¿Cómo descansa? Nosotros no le decimos a la persona, bienaventurado que tienes una aljaba llena de hijos, muchas flechas. No, nosotros miramos a los que tienen muchos hijos como pobres, como gente que vive como una subvida. O sea, no tienes vida. Y eso va carcomiendo como una mentira en la vida de la iglesia también. Es una bendición tener hijos. Ahora, quiero explicar algo. No significa que una persona que no tiene hijos no puede ser bienaventurado. Porque dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Este pasaje nos está enseñando que si una persona no tiene hijos, porque hay hermanos que no pudieron tener hijos, y eso es la soberanía de Dios, no pueden ser bienaventurados o muy dichosos. No, pero aquí dice que si tú los tienes y Dios te dio muchos, tienes que pensar que eres muy bienaventurado, porque has sido muy bendecido por Dios al tenerlos. La pregunta es ¿por qué? ¿No es cierto? Acá el salmista responde, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. O sea, ¿para qué sirven las saetas? Para defensa y protección. ¿Contra qué? Bueno, aquí habla de los enemigos en la puerta, no será avergonzado. Esta palabra avergonzado tiene que ver con una humillación, pero no una humillación cualquiera, sino una humillación pública. Ahí la palabra puerta está relacionada al lugar en donde antiguamente las ciudades reservaban el juicio y el derecho. Eran los lugares en donde se decidían cosas en cuanto a lo legal. Entonces, cuando alguien era acusado de algo, iban a este lugar, a la puerta, y ahí iban también los defensores y los que estaban acusando, y se definía como un juicio si había pérdida, ganancia, deshonra y honra.
Entonces, el punto acá del salmista es que cuando la sociedad en algún momento se levante contra ti en la vejez, tus hijos serán tu muro de defensa y tu protección cuando esta sociedad busque deshonrarte, humillarte y quebrantarte cuando ya no tengas fuerzas en el cuerpo. Qué precioso, hermanos, ver a los hijos de una manera bíblica. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones? Si los hijos son herencia, fruto y saetas, debemos celebrar el poder tenerlos. No debemos verlos como cargas, obstáculos o frustraciones. No debemos verlos así, hermanos. Acá dice bienaventurado. No, bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos. Si los hijos son bendiciones de Dios, debemos ser intencionales en cuidarlos, prepararlos y proyectarlos. Mirá, el hecho de que hayan venido de parte de Dios no significa que uno no tenga que ser un mayordomo fiel. Porque si tú no preparas la flecha, esa flecha no te va a defender y proteger. ¿Por qué hay hijos que se olvidan de los padres en la vejez y no protegen y defienden? Porque fueron hijos que no fueron criados en el temor del Señor. La verdad es esa. O sea, nosotros tenemos que ver este pasaje a la luz también de otros pasajes. La vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho consentido avergonzará a su madre. Tú no puedes esperar que un hijo que fue criado sin el temor de Dios en tu vejez produzca algo en su vida que solo genera el temor y el amor de Dios en su corazón. Si tú tienes una heredad, ¿qué harías? A ver, tienes un terreno, ¿qué haces? Laburas en ese terreno, ¿para qué? Para que ese terreno produzca, ¿no es cierto? Si tienes una casa, la arreglas, la cambias y luego la alquilas y produce mucho. Hermanos, hay padres que no quieren invertir en la vida de sus hijos. No quieren tener a sus hijos cerca. Lo que hacen es buscar oportunidades para tenerlos más lejos. Algunos los ponen en diferentes clubes, diferentes cursos, no porque quieren prepararlos, sino porque quieren tener momentos de libertad. Y ahí tú ves el egoísmo de los hermanos, el egoísmo del corazón. Hermanos, si tu hijo es una heredad, eso no significa que va a ser una buena heredad si es que tú no estás dispuesto a cuidar esa heredad, a proteger a esa heredad, a construir en esa heredad con materiales que sean duraderos. Hay padres que quieren tener heredades firmes y fuertes, pero no las construyen o no las reconstruyen con la sabiduría de Dios, sino con la sabiduría humana. Si los hijos son frutos, hermanos, yo a mis hijas las veo así, las veo como un terreno que tengo que laburar. Y a Cristian y a Fío le digo lo mismo. Vean a sus familias como un terreno que hay que cultivar y labrar por muchos años. Pero en un momento esa semilla que fue regada, ¿quiénes han sembrado aguacates? Bueno, ¿vieron? Es terrible los aguacates cuando vienen las hormigas. ¿No? Ahí uno quiere exterminar a las hormigas. Y uno pone ahí la plantita de aguacate. Y así chiquita. ¿Y qué haces? Y estás en el verano poniendo ahí los cositos para que no vengan las hormigas y estás regándola bien pendiente. Te hago una pregunta. ¿Vas a hacer eso todo el tiempo? No. Solo es en esa etapa. Porque un día esa planta se hará tan grande y generará tanto fruto que solo te sentarás a disfrutar de lo rico de ese fruto en tu mesa con una ensalada. Hermanos, nuestros hijos van a producir fruto. Pero ¿quién los va a labrar? ¿Quién los va a labrar, hermanos? ¿Quién los va a labrar? ¿Quién les va a enseñar? ¿Quién les va a ayudar a corregir el pecado? ¿Quién va a tratar con sus mentes, con sus emociones? ¿Quién va a compartir con ellos? Eres tú. Entonces hay muchos padres que esperan fruto. Cuando sus hijos ya son grandes, entonces van a ver el fruto y son ortigas. Son ortigas. O sea, meten la mano y o te chupan la mano, o te arrancan la mano, o te lastiman la mano. ¿Por qué? Porque cuando vino el momento de labrar, tú no labraste y ahora la cosecha no es para disfrutar, sino que te produce desánimo y hasta depresión. Hermanos, hay momentos que Dios te da. La Biblia dice que aprovechemos bien los tiempos, porque los días son malos. Hermanos, los hijos son
herencia, son recompensa, son saetas. Si los hijos son bendiciones de Dios a la familia, su vida repercutirá notablemente para el bien futuro de los padres. Lo que hagas con tus hijos hoy determinará cómo vas a enfrentar esa realidad en tu vejez. Porque los hijos son una gracia cuando fueron acompañados en el temor de Dios. Son una alegría. Pero en la vejez tú te darás cuenta el fruto de tu misma labor. ¿Sí? Algunas preguntas para terminar. ¿Estás viendo a tus hijos y a tu familia como oportunidades o obstáculos? ¿Cómo ves a tu familia? Cuando llegas de trabajo, ¿cómo los ves? Llegué a casa. No, ¿y ahora dónde me escondo? ¿Saben qué? Incluso, miren, estoy seguro que hay hombres que trabajan más horas y trabajan más días con el fin de no llegar a casa y ocuparse de su familia. No quieren estar en casa. Lo que quieren hacer es correr. No les gusta la casa. Porque ven a su familia como un obstáculo y no como una oportunidad. ¿Qué te impide ver a tus hijos como oportunidades y no como obstáculos? Hermanos, lo principal es el egoísmo del corazón. Hoy por eso la gente no quiere tener hijos, o por eso la gente quiere estar lo más lejos de sus hijos. Por su egoísmo, solo piensan en ellos mismos. En su paz, en su comodidad, en sus frustraciones, pero no piensan en sus hijos. ¿Qué mentiras de la cultura están moldeando la manera en cómo Dios ve a la familia? ¿Qué mentiras el mundo te está diciendo con respecto a la familia? El mundo ahora te dice, no, los días están malos, viste, terremotos, hay tanta violencia, ¿para qué tener tantos hijos? Más vale que por eso los voy a tener. Voy a criar hombres y mujeres para que en sociedades violentas un día mis hijos se levanten para ser luminares en medio de una sociedad corrompida y maligna. Nosotros no debemos tener miedo, porque en cada generación y momento de la historia ha habido maldad, ha habido terremotos, ha habido un montón de cosas. Y eso no debería frenarnos a tener hijos. La economía está mala. Hermano, ¿qué tiene que ver la economía con los hijos? Si Dios es el que cuida, Él proveerá. Él proveerá. ¿Qué tiene que ver con el aumento de las enfermedades? Hay muchos cristianos que piensan así, no, hay tantas enfermedades. Hermanos, si Jehová no guarda la casa, ¿quién es el que guarda? Y el Señor, hermanos. Escuchen, si Jocabé tuvo a Moisés en medio de un edicto de que debían matar a los niños varones, ¿cómo se nos ocurre a nosotros pensar que no podemos ahora tener hijos? Tenemos que tener hijos. Parejas, tengan hijos. Pero tengan hijos mirándolos correctamente. Porque si no los miras correctamente, no vas a invertir en ellos correctamente. Porque imagínate si los ves como una herencia, un campo y una saeta. Más vale que vas a invertir. Pero si los ves como frustraciones, obstáculos, y tu jaula, tú no vas a invertir correctamente en ellos. Solo vas a sobrevivir la maternidad y la paternidad. Porque no los vistes correctamente. No vas a ser bienaventurado. Vas a ser sumamente frustrado. Si tus hijos son una herencia, un fruto y saetas, ¿de qué manera estás invirtiendo en ellos? ¿Cómo estás invirtiendo en ellos? Hermanos, lo que más les cuesta a los padres no es la inversión económica. Tu hijo quiere una mochila, la de 200.000 pesos le compras. ¿Sí o no? Necesita zapatos y las Nike, las que utilizó hace poco Justin Bieber. Esas se las vas a poner en los pies. Pero escucha, el problema no es que los padres no invierten en los hijos. ¿Sabes el problema que sucede hoy con los padres? Es que los padres no invierten en ayudar a sus hijos a cultivar un carácter cristiano. En que tus hijos no sean mejores personas, sino que tus hijos se encuentren con Cristo y busquen parecerse a Cristo. Y vos les acompañes para que ellos se parezcan, influenciándolos primeros con el ejemplo. ¿Sabes a cuántos padres les es tan fácil comprar algo caro a sus hijos, pero cuánto les cuesta a los papás sentarse con sus hijos a leer las Escrituras? O preguntarle a su hijo cómo está o cuáles son tus luchas. Hermanos, hoy la paternidad y maternidad están quebradas en el mundo. Y no lo hablo en el mundo, hablo en el cristianismo mismo. Hoy los cristianos son perezosos para criar a sus hijos. No los crían para la piedad. Y por eso los resultados. Así que, hermanos, Dios nos ha dado el secreto de una vida abundante. ¿Cuál es? ¿Cómo puedes vivir una vida felicísima, niños, hermanos de la iglesia?
Vive una vida próspera dependiendo de Dios. Depende de Dios, no de tu esfuerzo. Y vive una vida próspera disfrutando de lo que Dios te ha dado en tu casa por medio de la familia. Bienaventurado eres y serás si buscas este camino. Que el Señor los bendiga. Pongámonos de pie.